Muy bien. Estamos en la sección el día miércoles. En este día la lección nos presenta una figura en la cual el apóstol Pedro nos da como referencia a lo que él llama dejar el tabernáculo. ¿Qué significa eso de dejar el tabernáculo? Él tenía referencia al tabernáculo como quien dice el templo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que él espera muy pronto dejar el tabernáculo. En otras palabras, dejar este cuerpo mortal, muerto, como el Señor se lo declaró. Lo dice claramente en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así: porque tengo por justo, entre tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto da como referencia, es como quien dice exhalar, ¿verdad?, el hálito de vida. En 1956, Oscar Cullmann escribió un breve estudio acerca de la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Él estudió acerca de este tema y estudió los testimonios del Nuevo Testamento y llegó a una conclusión: que la resurrección es incompatible con la inmortalidad del alma. ¿Qué significa esto? Lo que es compatible quiere decir que encaja, cuadra, es similar o es igual. Pero si es incompatible, en otras palabras, no encaja, no tiene sentido, no hace, valga la redundancia, no hace sentido. Por lo tanto, él declaró y dijo: el Nuevo Testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos. En otras palabras, todo el testimonio bíblico habla de la resurrección de los muertos y no habla de la inmortalidad del alma. La idea de que el alma del ser humano vive después de estando muerto. Esto es un error garrafal, hablando teológicamente hablando. Un estudio acerca de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento de que Cullmann estaba en lo cierto. El Nuevo Testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Ahora, en este día de la lección nos da como referencia 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el 57. Le recomiendo que usted lo lea con paciencia, pero vamos a leer breve y rápidamente algunos versículos. Como por ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Recuerden que habían dos corrientes, los fariseos y los saduceos. Y aunque nosotros tenemos una idea equivocada o distorsionada de los fariseos en realidad eran gente estudiosa de las Escrituras y eran gente que creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, por otro lado, no creían en la resurrección de los muertos y creían algo así, como que el alma era inmortal. Por eso algunos creían que que Juan el Bautista era el Elías, o sea, como que había reencarnado, como ellos creían. Así es que aquí nos dice algo más interesante. El versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, de nada sirvió la muerte vicaria de Cristo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. En otras palabras, Cristo resucitó, está diciendo el apóstol Pablo. Pablo era fariseo de fariseos y él creía esto, porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo
en su venida y luego el fin. Ahora, hay algo interesante. Aquí Pablo empieza a hacer una analogía que hay diferentes cuerpos, que hay diferentes tipos de carne animal, carne de ser humana, pero lo que está tratando de centrar la idea es que hubo un primer hombre, esto es a saber Adán, y hubo un segundo hombre, que esto es a saber Cristo, y que entre estos dos está el que vivió y el que murió y resucitó. Versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad, esto corrupto va a ser vestido de incorrupción, y cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se escuchará la trompeta y los muertos de las tumbas se levantarán. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de la vida. Y dice aquí, en versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, seremos resucitados. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Él está en este tabernáculo y va a dejar este tabernáculo para partir al Señor por la fe. Estará muerto allí esperando al Señor y será levantado en el día postrero. De esto es lo que está hablando aquí. Pablo da una descripción extendida de la resurrección. Comienza señalando que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces cualquier fe es inútil. ¿Resucitó o no resucitó? Claro que resucitó. Mahoma, Buda, todos están en la tumba, pero Cristo está ya en los cielos. Y si Él vivió, nosotros también viviremos, así lo dice claramente. La resurrección de Cristo de los muertos hace posible que todos aquellos que murieron en Él resuciten también. Esto lo está diciendo aquí la lección. Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15, 35 al 50. Contrasta con los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección. Lo que tenemos ahora morirá y lo que tendremos es en la resurrección nunca morirá. Por lo tanto, viviremos eternamente con Cristo y seremos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es fe frente a la muerte.